psique. Psique es una palabra griega que en alemán se traduce por Seele, alma. Según esto, tratamiento psíquico es lo mismo que tratamiento del alma. Podría creerse entonces que por tal se entiende tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica, pero no es este el significado de la expresión. Tratamiento psíquico quiere decir más bien tratamiento desde el alma, ya sea de perturbaciones anímicas o corporales, con recursos que de manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del hombre. Para introducir la discusión, una anécdota. Cuando recibí la invitación para participar en este coloquio, por supuesto tuve que pedir permiso o izar en la Escuela de Medicina. Y entonces mandé un mail diciendo que con gran alegría había recibido esta invitación para participar en esta mesa acerca de cómo curar el alma y que por lo tanto iba a estar ausente, bla bla. Me cruzo con el director del departamento, que es una persona encantadora, y me dice: chévere doctora, qué bien lo que va a hacer, qué sé yo, pero doctora, ¿qué es eso del alma? Y yo le dije: doctor, piénselo como una metáfora. Freud ya hablaba de los neurotransmisores. ¿Qué es el alma? Eso por una parte, y ese escozor que provoca la palabra y desde dónde viene. Y por otra parte, me parecía interesante, a ver qué les parece a ustedes, a la mesa, ¿no?, que cuando él habla de tratamiento, que dice que eso no es el tratamiento, lo que él quiere decir, tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica, dice, pero no es este el significado de la expresión. Tratamiento psíquico quiere decir más bien tratamiento desde el alma. Y yo pensaba, ¿desde el alma de quién? ¿No estamos comprometidos también con nuestra alma en el tratamiento? Yo creo que sí. Y que después, bueno, como muy bien dijo la doctora Gómez, esto es el semillero para poder después conversar y hablar de todo lo que tiene que ver con la transferencia, con la atención flotante, etc. Algo aquí. Justamente, ¿verdad? Yo estaba también haciendo esa lectura a partir desde el alma, a partir del alma del terapeuta, del analista y del paciente. Esa es la base del amor de transferencia y de la ética. La ética entendida como ese espacio que uno ocupa con su cuerpo y con su alma, no algo externo a uno, sino eso que uno pone a jugar, tan importante para mover lo que más adelante él dice, ¿verdad? Que el afán de sanar tiene que estar de parte quizás del terapeuta, pero la expectativa confiada de parte de la persona que le consulta, ¿verdad? Si el alma no está en juego, si la ética no se pone a jugar, ¿cómo va a haber una expectativa confiada? ¿Qué confianza va a tener una persona de ir descubriendo las partes tenebrosas de su existencia? Como dice la profesora, no, se trata de que surja una palabra, no es una palabra cualquiera, son palabras que remiten a unas angustias profundas y unas contradicciones que muchas veces nos avergüenzan y nos llevan por unos caminos que la vida entera estamos tratando de ocultar.
mí me parecía una gran oportunidad haber leído este texto que no conocía. Así que quiero agradecerle a la doctora Gómez que me lo haya hecho descubrir. Y lo he leído con mucho interés y también con perplejidad, porque es un Freud que todavía no ha construido el marco teórico para el psicoanálisis, que está en el proceso, pero que en efecto, como dice la doctora Gómez, aquí están ya las semillas de esa propuesta. Ahora, ya de entrada en el trabajo me sentí aludido porque hay una terrible descalificación de los filósofos. Y entonces, eso me parece de por sí muy interesante, porque la relación de Freud con la filosofía históricamente es muy problemática y una relación de amor y odio. Ahora, y digo esto porque a veces yo he pensado que se podía escribir una historia de la filosofía que se llamase así, la historia del alma. Se descubrirían muchas cosas, entre otras, que la palabra alma tiene una larga y compleja historia, que es la traducción al castellano del término latino anima, que a su vez intenta traducir el término griego psique, y que al mismo tiempo tiene una historia que podríamos llamar helénica, una historia latina y luego una historia cristiana y finalmente una historia moderna. Digamos, podríamos hacer ese trayecto. Y yo creo que Freud en su texto de un modo y esto fue mi sorpresa y mi agradable sorpresa, se acerca a una concepción del alma que ya no tiene nada que ver con las tradiciones platónico-cristianas, no tiene nada que ver con la tradición helénica, es decir, preplatónica, es decir, el alma tal como aparece en la Ilíada, en Homero, ¿no? Y que el filósofo que más cercano respiré yo ahí, y la palabra respiración es muy importante porque el alma en última instancia nos refiere y eso lo descubrí hace poco, el término sánscrito Atman, que significa justamente respirar, a raíz an en sánscrito, que es respirar, y que se conserva tal cual en alemán, se dice Atmen. Entonces hay una estrecha relación entre el alma y el acto de la inhalación y exhalación del cuerpo. De hecho, Heráclito define el alma como la exhalación que percibe. Me parece bien interesante ese planteamiento. Pero en fin, vuelvo al asunto para no extenderme demasiado. Creo que Freud, el filósofo que está muy cercano aquí, lo lanzo aquí para que siga la discusión, es Spinoza. Y digo de un modo sorprendente, porque no creo que Freud haya en ese momento leído Spinoza. Lacan sí, pero hasta donde sé, Freud no. Entonces, todos los planteamientos que se han hecho aquí en relación al alma, la palabra, lo corporal, lo anímico, los afectos, hasta llegar al hipnosis, son temas profundamente espinosistas y que aparecen en este ensayo. Eso es lo que quería decir. Bueno, voy a continuar yo también. Cuando se está planteando, ¿verdad?, esa aclaración de entrada, que no es del, sino desde, que la cosa hay que mirarse, ¿verdad? A mi entender, Freud está ahí haciendo una inflexión fundamental, no solamente una inflexión clínica y ética, ¿verdad?, sino una inflexión teórica. ¿En qué sentido? Yo creo que todo el dispositivo que en ese momento estaba dominando en términos de los discursos era el discurso obviamente de la medicina, ¿verdad?, que planteaba que la atención de todo lo referente a lo psíquico y a lo mental debería pensarse como un objeto, ¿verdad?, puesto ahí. Un objeto, ¿verdad?, que de cierta manera había que pensar con todo el dispositivo que en ese momento se estaba planteando como algo que se podía hipotetizar y que se podía constatar solamente en los fenómenos que podía mostrar. Creo, ¿verdad?, que una de
de las apuestas que está haciendo Freud en este momento ya es que hay que tener mucho cuidado con las preposiciones, es decir, con dónde uno se posiciona y en dónde uno posiciona aquello que quiere estudiar. No es lo mismo, ¿verdad?, el plantear que algo está allí, accesible a, ¿verdad?, y que uno es ajeno al estudio, a plantear que justamente ese objeto, aquello que hace posible su propio tratamiento. A mi entender, ¿verdad?, ahí hay una aclaración que vale la pena distinguir y que yo creo que va a impactar toda la manera como Freud va a intentar a partir de eso, ¿verdad?, construir su marco referencial, porque obviamente eso trae un nuevo orden de complejidad, ¿verdad? ¿Cómo uno puede atender, aprender e incluso curar un objeto a partir del mismo objeto? ¿Cómo pensar eso? A mi entender, ¿verdad? Y hay una ¿verdad?, una encrucijada que muchas veces se le pasa por alto, pero a mi entender es fundamental empezar a destacar. Sí, agregando algo a esto que estás diciendo, también la valentía, digamos así, del planteo, en términos de que no habiendo encontrado lesión anatomopatológica, hay algo que no está funcionando, ¿no? Un momento donde, bueno, era el positivismo, y digo era, no sé por qué digo era, porque es el positivismo, donde si no se puede medir, pesar, fotografiar, calcular, eso en principio no existe. A mí me conmovió, yo lo conocía el artículo, pero cuando uno lo vuelve a leer y vuelve a leer, encuentra más cosas, ¿no? Y yo estaba pensando en esta afirmación freudiana que es tal cual, en términos de cómo los afectos, las manifestaciones anímicas influyen el cuerpo. Y entonces, anoche estaba hablando con un fisiólogo, que es mi marido, y yo le decía, escuchame una cosa, se sabe y se acepta que cuando una persona se pone nerviosa o le da vergüenza, se pone colorada. Entonces le digo, ¿y por qué? Le digo, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades, entre comillas, y no me encanta llamarlas así, pero las enfermedades que tienen manifestación predominantemente en el cuerpo, las psicosomáticas, digamos, que a mí no me divierte el término, no me gusta, pero lo digo para entendernos rápido. Le digo, ¿por qué? Le digo, tanta dificultad para pensar que una intervención en lo psíquico tiene una repercusión en lo somático. Y entonces mi marido me dijo, porque la ciencia no es justa. Y yo digo, a ver, ¿cómo es? Me dice, porque, por ejemplo, porque lo que no se puede es demostrarlo en términos de repetir permanentemente la experiencia y estadísticamente volverla significativa. Yo digo, ¿pero por qué decís que no es justa? Me dice, porque al mismo tiempo se dice que cuando una rata se eriza, defeca y se queda quieta, tiene miedo. Me gusta esa referencia a ponerse colorado, ¿verdad? Porque justamente nos remite al hecho de que no podemos ocultar nuestra dimensión, ¿verdad? Nuestra dimensión y nuestra vulnerabilidad. Y allí en lo que se refiere a la clínica, nosotros estamos tan envueltos en lo que es justamente, nosotros somos el instrumento de nuestro trabajo.
¿verdad? Con nuestra vulnerabilidad, con nuestro deseo, pero sobre todo con nuestra vulnerabilidad, porque ese es el aspecto que menos, ¿verdad?, se resalta, que menos reconocemos. Queremos de todas formas ubicarnos en un más allá, donde estamos bien protegidos. Quizás la ciencia tiene ese interés máximo, ¿verdad?, detrás de todo, ocultar que nosotros, nuestra vulnerabilidad está presente en todo lo que hacemos, nuestra dimensión emocional está en juego. Puedo, quizás entonces, para que leas Sí. Dos fragmentos. Me gusta mucho. Un recurso de esa índole es sobre todo la palabra, y las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del tratamiento anímico. Será preciso emprender un largo rodeo para hacer comprensible el modo en que la ciencia consigue devolver a la palabra una parte, siquiera de su prístino poder ensalmador. Qué bello. Ese pasaje me parece fundamental y de hecho Freud habla aquí de la magia de las palabras y hay un énfasis en el poder curativo de las palabras, y escribe a lo que será el psicoanálisis, que es lo que le está buscando todavía en esa tradición. Yo recuerdo que Lévi-Strauss, al referirse a este aspecto del pensamiento de Freud, habla del psicoanálisis como un nuevo chamanismo. Hay que tomar con cuidado esa frase, tiene mucho sentido, ¿verdad?, viniendo de Lévi-Strauss, vi su relación con Freud, pero me parece que hay algo de cierto en eso. En Freud no hay ningún problema con reconocer, no creo yo que habría ningún problema con reconocer eso, haciendo la salvedad, como lee el texto que leyó el profesor Nazario, de que se trata de una palabra que hay que recuperar para la ciencia. Una palabra que él sitúa en el ámbito ahora de un discurso que él todavía reconoce como científico. Eso primero. Lo segundo que quería decir aquí es que está claro que el psicoanálisis, tanto en sus planteamientos clínicos, prácticos, como en sus planteamientos teóricos, depende de la palabra, del discurso. Y leyendo este texto, este pasaje de Freud y todo lo que se juega con la palabra, me acerqué a un texto de Emile Benveniste, en el curso de Lingüística General, que lo recomiendo encarecidamente, donde Benveniste habla justamente del sujeto, de la importancia que tiene el lenguaje en el psicoanálisis, particularmente en Freud. Y aclara Benveniste que para Freud, y creo que con acierto, el lenguaje no es un instrumento, sino es aquello que facilita el instrumento. Me parece que esa distinción es importante. Es decir, no es que uno se cure por medio de la palabra, sino que la palabra expone aquello que deja saber lo que hay del lado de ese sujeto y que permite entonces remontar la historia, dice Benveniste, de ese sujeto, a partir de lo cual se ofrecería la posibilidad de eso que se ha llamado la cura, ¿no? Y me parece que eso es una observación, viniendo de un lingüista, muy interesante y muy pertinente. Eso es lo que quería aportar ahora. Ciertamente, ¿verdad? Esta puntuación nuevamente de Freud sobre el valor de la palabra, y no de cualquiera, cabría, ¿verdad?, contextualizarla en desde dónde viene la palabra, porque, ¿verdad?, en este momento todavía Freud está cuestionándose si es la palabra del clínico, ¿verdad?, la que debería prevalecer, y no cualquiera, de hecho no es cualquier palabra. O sí, ¿verdad?, como eventualmente habrá este giro, es la palabra del paciente, aquella que habría que restituir.
En este momento yo creo que, ¿verdad? Como yo lo veo, es que por lo pronto es destacar el que no es cualquier palabra la que cuenta en cómo curar el alma, ¿verdad? Y que para poder llegar, ¿verdad?, a esa palabra que no es cualquiera, dice él, ¿verdad?, hay que dar un largo rodeo. Y a mí me parece que ahí, ¿verdad?, se perfila justamente sí lo que es la línea del proceso de curación, ¿verdad? Porque una de las cosas que el psicoanálisis nos va a enseñar es justamente que la palabra necesita decirse y redecirse y pasar por muchos caminos para poder llegar a decir lo que tiene que decir. Así que, ¿verdad?, aunque el énfasis todavía no está puesto ¿verdad?, en la palabra de quién, ciertamente sí se destaca ¿verdad?, el énfasis que hay que decantar esa palabra. Sí, además, yo creo, bueno, a pesar de que uno intenta ceñirse exactamente a la referencia, a mí me resulta bastante difícil porque hablar de la palabra, y ya, digamos, habiendo transitado un poco, pero es interesante porque también en las propuestas Freud está diciendo que habría que está alertando sobre los peligros de la hipnosis. Es decir, que esa palabra que sugestiona, él dice, hay que alertar al enfermo sobre los peligros de esto. Y en términos de la palabra desde el psicoanálisis, el recurso, como es muy interesante lo que vos planteaste, ¿no? Porque uno dice, es la palabra del paciente, es la palabra del analista. Más vale pareciera que es un encuentro entre palabras dichas de una manera y escuchadas de una manera complementaria. Y estoy hablando de la atención flotante desde el analista y desde la asociación libre del paciente. Y entonces no se trata de que el paciente nos cuente, uno no sabe qué secreto o qué recuerdo, y hábleme y dígame y cuénteme. Se trata de que diga lo que se le está ocurriendo en el momento en que está en sesión con el analista. Y el analista va a escuchar también de otro modo. Y lo que se va a tratar es de sacar a la palabra de su valor referencial. Y esa palabra dicha en asociación libre y escuchada en atención flotante, seguramente va a decir muchas más cosas de las que quería decir. Dos cosas, ¿verdad?, que ellas mencionan: de cantar, dejar reposar. Se necesita tiempo, él dice, hay que ir por muchos rodeos. Ese afán con los tratamientos cortos, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la prisa? Obviamente se aplican unas nociones de costo-efectividad que vienen de otros, ¿verdad?, de otras preocupaciones y de otros discursos, pero en el campo que nos interesa necesitamos tiempo para, como dice la doctora Felder, esas palabras que tienen una cierta coherencia dentro de un guión particular, ¿verdad?, se escuchen dentro de otro contexto para que entonces surja una referencia que no es un acceso a la caja negra de las memorias olvidadas, sino que es una verdadera construcción allí en la transferencia de todo un mundo de anhelos y de afectos, ¿verdad?, que están sepultados porque nunca tuvieron receptividad. Esa es la suposición, ¿verdad?, bueno, mi área de interés siempre ha sido el aspecto, ¿verdad?, de los vínculos emocionales, de los vínculos afectivos, de esa instancia primera materna que es tan importante en el desarrollo emocional y en el campo de los afectos,
¿verdad? Cuántas decepciones y cuántas frustraciones olvidadas que están enterradas y que no van a salir en 12 cortas sesiones que tienen ya, ¿verdad?, una estructura y unas expectativas particulares. ¿Podemos leer el siguiente fragmento? El que dice la relación. ¿Quieres leerlo? La relación entre lo corporal y lo anímico en el animal tanto como en el hombre es de acción recíproca. Pero en el pasado, el otro costado de esta relación, la acción de lo anímico sobre el cuerpo, halló poco favor a los ojos de los médicos. Parecieron temer que si concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. Sí, este es el pasaje, uno de los pasajes espinosistas a lo que yo había recalcado de una parte, y de otra parte es uno de los pasajes donde más adelante en el contexto Freud dice: es una desgracia que el asunto entonces del alma ha caído en manos de los desprestigiados filósofos. Y hablar yo no sé en qué filósofo estaba pensando Freud, pero me imagino que era en la tradición, ¿verdad?, cartesiana, en la filosofía de la conciencia, en aquella que insiste en que el cuerpo responde a un fundamento completamente distinto al del alma. Imagino que es eso, no lo sé. Ahora, relacionando esto con lo que dijo la profesora Nazario al hacer el comentario anterior, y esto no lo dice Freud, pero yo creo que se puede inferir esto de lo que él dice, y me parece fundamental. La palabra construye vínculos afectivos, y esos vínculos afectivos responden a una experiencia corporal. Hay, por lo tanto, en la palabra un encuentro entre lo anímico y lo corporal, y me parece que eso es fundamental para entender la propuesta freudiana, porque el reclamo freudiano de la autonomía del aparato psíquico no se puede ver, como se ha entendido, por lo menos entre ciertos filósofos que no quieren saber nada de Freud, que es el otro lado de la moneda, como una recaída en el dualismo, ¿no? Y un olvido por completo de la corporeidad, y eso no me parece que sea una lectura correcta. En Freud nunca aparece nada semejante a eso. Por eso es importante encontrar ese punto donde lo anímico y lo corporal se entrelazan, no como dos realidades distintas, pero sí como realidades que hay que distinguir para entender justamente su función, para hablar como Lacan, en el campo de la palabra, ¿no? Bueno, a mí esta puntuación que hace Freud, ¿no?, sobre la relación de lo corporal y lo anímico, me parece ciertamente esencial, y va a ser una de las grandes fuerzas que llevará a Freud a fundar algo nuevo, porque de aquí, ¿verdad?, de estos planteamientos viene su proyecto de una psicología científica que justamente, ¿verdad?, surge ahí cuando la medicina no le da los recursos para explicar lo que él está constatando en la clínica. La clínica lo que le está mostrando a él es que hay situaciones, que hay casos, que hay síntomas que la medicina queda completamente desbordada para poderlos atender, aprender, explicar. Pasa entonces, ¿verdad?, a construir unos cuantos años después, muy poco después, el proyecto de una psicología científica, pensando que la psicología era el recurso posible para entonces explicarse desde ahí esas ocurrencias del cuerpo. Y él acaba el proyecto de una psicología científica planteando que su proyecto fracasó, que tampoco es por ahí. Me parece, ¿verdad?, que la salvedad que él está haciendo aquí es
no solamente no hay que hacer esa polaridad, no hay que establecer, ¿verdad?, lo anímico por un lado y lo corporal por el otro, sino justamente la única manera de entender la complejidad del humano es poniendo a jugar todo lo que está ahí. Y, ¿verdad?, yo pensaba, hablando de anécdotas, ¿no?, muchas veces, ¿verdad?, llega a la clínica gente referida de amigos médicos, cardiólogos, por ejemplo, ¿verdad?, que llegan con un profundo desazón, con una profunda inquietud, porque los médicos no pudieron encontrar ninguna causa orgánica, ninguna causa física, es decir, el corazón está bien. Y para los efectos eso produce, y es paradójico, ¿verdad?, una terrible inquietud ante la posibilidad de pensar que hay un orden otro que pudiera estar jugando ahí. Y yo siempre hago esta distinción que cabría considerar, ¿verdad?, que no es lo mismo tener el corazón enfermo que el corazón partido. Lo terrible son las palabras que muchos médicos usan cuando ignoran lo que está ocurriendo. Porque le dicen a los pacientes, usted no tiene nada. Claro, desde una escucha analítica uno le diría efectivamente, si no tiene nada es que algo tiene. Pero ellos no saben de esto, entonces le dicen no tiene nada y el paciente viene diciendo, bueno, yo no tengo, no sé qué pasa, yo me siento así, pero dicen que está todo bien, ¿no? Y entonces estaba pensando en esto, esta última frase de Freud que dice, parecieron temer que si concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. Entonces, no sé, me parece que esta frase sola daría como para conversar horas y horas. Y a lo mejor el que más podría decir sobre esto es el doctor Ramos, supongo. Porque es el que más sabe de todo esto, digamos, yo creo, ¿no? Digo, porque, ¿de qué ciencia, qué engloba esto de la ciencia? La ciencia. Pero entonces... O sea, vamos a pensar un poquito eso. Hay que olvidar que este texto está escrito en alemán, no está escrito en castellano. Y está escrito en un contexto muy particular, todavía, como dijo la profesora Ferrer, donde el positivismo estaba en pleno auge, ¿no? Sin todavía ser desgrante dominante, como ya lo soy. Ahora, lo que quiero decir es que en alemán la palabra ciencia se dice Wissenschaft. Y el término Wissenschaft se aplica no solamente a las ciencias llamadas naturales, sino también a las llamadas ciencias del espíritu, en la época de Freud. O sea, estaban las Naturwissenschaft, la ciencia de la naturaleza, y estaban las Geistwissenschaft, la ciencia del espíritu. Por lo tanto, la palabra ciencia tenía un sentido muy amplio, que ya no tiene hoy, donde el término ciencia se ha reservado pues, a las llamadas ciencias naturales, considerándose lo otro, pues ya no propiamente científico. Ahora, para la época en que escribe Freud, donde la historia es considerada una ciencia, donde surgen las nuevas ciencias sociales que dan nombre a esta facultad, sociología, por ejemplo, antropología, ya ahí el terreno es distinto, porque la palabra, la pretensión de ser ciencia estaba tan presente entre una como en otra. Si bien el modelo de cientificidad era el de la ciencia natural. Así que el seguro terreno de la ciencia hay que entenderlo en un sentido amplio, me parece a mí, no solo desde las ciencias naturales, sino el concepto amplio de lo científico. Y lo científico supone un saber y supone un objeto. Y ese saber que tiene ese objeto es seguro porque todo saber exige un objeto
y todo objeto le corresponde un saber. Entonces ahí es donde está la certidumbre. El problema es que si ese objeto no se sabe exactamente cuál es, como el alma, pues entonces, ¿cómo puede haber un saber acerca de lo que no es un objeto? ¿Entiendes? El problema grave aquí es que el alma no tiene un criterio de objetividad. El alma sigue anclada en la subjetividad. Entonces lo que Freud está proponiendo es rescatar el alma para la ciencia, que así lo plantea él, y la posibilidad de una nueva ciencia, que será el psicoanálisis, donde por fin se va a encontrar el objeto de un nuevo saber. Yo creo que eso todavía estaba en el pensamiento de Freud ahí en la época. Luego, claro, toda la obra de un gran pensador era obra de un tanteo, no es nada seguro, ¿no? Y Freud da muestra de ello hasta el final, una extraordinaria honestidad intelectual, cosa que hoy en día haría mucha falta tener muy en cuenta, sobre todo en nuestra universidad. Yo solamente, ¿verdad?, quería recalcar que, a tono con lo que ellos han dicho, Freud apunta en esta lectura que los ciclos de la devastación emocional, la alegría, el deseo consumado, el placer disfrutado, se reflejan vívidamente en el cuerpo, ¿verdad? Y que los dolores se aparecen y desaparecen, ¿verdad? Se transmutan y transitan. Así es que no, cuando hablamos de que no es un objeto identificable, ¿verdad?, pero los rastros, las señas de esa presencia, las vemos vívidamente, las vemos claramente, ¿verdad?, en esa dimensión que es la que tenemos más, que es más objetivable, ¿verdad?, del cuerpo, la observación del cuerpo y sus reacciones. Leo dos fragmentos de corrido. Dice: pero en todos los pacientes puede observarse que los signos patológicos están muy nítidamente bajo el influjo de irritaciones, emociones y preocupaciones, etc. Tanto que pueden desaparecer dando sitio a un estado de plena salud y sin dejar secuelas, aunque hayan durado mucho tiempo. Los médicos, dice Freud, se vieron frente a la tarea de investigar la naturaleza y el origen de las manifestaciones patológicas en el caso de estas personas nerviosas o neuróticas, llegándose a este descubrimiento al menos en algunos de estos enfermos. Los signos patológicos no provienen sino de un influjo alterado de su vida anímica sobre su cuerpo. Aquí, ¿verdad?, un poco sigue la conversación por ahí, porque toda la reflexión que está haciendo Freud aquí es a partir de la constatación de estos casos en los cuales la causa, ¿verdad?, la etiología, se diluye en un gran enigma. Y obviamente para un científico todo enigma que apunte, ¿verdad?, como efecto de rebote a algo de lo cual no se puede saber, pues ciertamente angustia. Y yo creo que, ¿verdad?, por algo Freud hablará un poquito más adelante de los afectos. Sí, y otra vez aparecen los médicos, ¿no? Y yo soy médica, pero me quedo pensando en cuáles son estos médicos o qué les pasa a estos médicos que temen, ¿no?, como decía antes, dejar de pisar el seguro terreno de la ciencia, ¿no? Es decir, en este punto yo no podía dejar de pensar bueno, obviamente en un post-freudiano, en Michael Balint, psicoanalista inglés que trabajó en los años del 50, por ahí, y que entonces escribió un libro que es una joya, que creo que no se edita más, que se llama El médico, el paciente y la enfermedad. Balint era un psicoanalista que trabajaba en un hospital general y él se da cuenta de que
con esas cosas, ¿cómo se les ocurre pensar en esto? Uno piensa, ¿no? Él se daba cuenta que en el horario del almuerzo, cuando se cruzaba con sus colegas, siempre le preguntaban algo de algún paciente que no andaba bien. Y entonces él toma en cuenta todo esto y decide hacer un grupo de médicos que él va a coordinar y que hoy en día se conocen como los grupos Balint, donde Balint va a decir: si el diagnóstico está bien hecho y el tratamiento está instituido, lo que falla es la droga doctor. Y entonces en esos grupos de reflexión de los médicos trabajan esta idea, es decir, ¿qué le pasa al médico? Porque siempre somos súper generosos con qué le pasa al paciente, ¿no? Pero ¿qué le pasa al médico que se asusta frente a una situación que no coincide con su saber? Muy bien. Estados patológicos ya desarrollados pueden ser influidos muy considerablemente por afectos violentos. Ello ocurre casi siempre en el sentido del empeoramiento, pero tampoco faltan los ejemplos de lo contrario. Los afectos, en sentido estricto, se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales. Bueno, yo lanzo, ¿verdad?, la conversación. Me parece, ¿verdad?, que la línea por la que va a ir Freud, que justamente es una línea que poco se atendía y que desbordaba por mucho el discurso de la medicina, es ¿qué son los afectos? ¿Cómo uno brega, ¿verdad?, cómo uno lidia, cómo uno atiende aquello que parecería influir, ¿verdad?, y que obviamente uno no deja de constatarlo ¿verdad?, de todas las formas que eso es posible, ¿verdad?, en el bienestar o en el malestar. La posibilidad, ¿verdad?, en este momento, que yo querría destacar en Freud, es justamente la manera como él plantea que el afecto puede ser una espada de Damocles. Es decir, puede ser algo que precipite al sujeto, ¿verdad?, en una lógica patológica, o puede ser también aquello que le permita salir de ahí. Y esa paradoja, ¿verdad?, que a mi entender es algo de profunda actualidad, porque nosotros, o sea, y yo cada vez que leo este texto me parece, ¿verdad?, que muchos de estos planteamientos tienen toda su vigencia